La verdad que nos vamos a meter en un tema en el cual esta columna me transporta en realidad a otro nada que ver. Pero así con esta onda nos vamos a meter un poco en uno de los temas que nos atraviesa como trabajadores, como sindicato, y que tiene que ver con con la movilización y con el acto que va a haber el 1 de mayo. En conmemoración nuevamente, o un año más, del Día del Trabajador, ¿no? Que es un feriado, uno ya lo tiene totalmente asumido, el feriado del 1 de mayo, Día del Trabajador, pero bueno, vamos a usar eso también como excusa para poder meternos un poco en eso y como siempre lo tenemos a nuestro compañero co-conductor que ahora se transforma y se pone la camisa y la corbata de profesor. Se podría vestir diferente para la columna, ¿no? Se podría. No tengo ningún problema. Un corbatín. Bueno, para ahí sí, ¿por qué no? No pierda la decencia. Es condicionante, es condicionante. Ya me está condicionando. Nos limita mucho. No empecé, me está condicionando. Mira, estoy vestido igual. Profe, ahora vamos ahí. Como le dice Milay Esper, profe, todo suyo. Te agradezco, la verdad, la comparación. Esto decías, Elías, ¿no? 1 de mayo, feriado. ¿Siempre fue feriado el 1 de mayo? ¿Por qué el 1 de mayo? ¿Qué pasó el 1 de mayo? ¿Por qué? ¿Desde cuándo se conmemora? ¿Qué hechos sucedieron para que se conmemore el 1 de mayo? ¿Para qué se utiliza el 1 de mayo? ¿Qué hacen los trabajadores del 1 de mayo? ¿En todo el mundo fue igual? ¿Acá en Argentina? ¿Cómo funcionó? ¿No? Un poco por ahí. Cuando empecé a armar, a leer un poco y decir, bueno, a ver, armemos qué vamos a hacer y armémoslo en función del espacio radial, porque efectivamente hay que tener tiempos acotados, ¿no? Pero cuando hablamos del 1 de mayo, estamos hablando del año 1886, ¿dónde? A ver si alguno sabe. 1886, siglo XIX. Siglo XIX. Chicago. Fines del siglo XIX. Chicago, perfecto. El 1 de mayo se inicia, Seba, una movilización, una protesta en la fábrica McCormick, era la fábrica, que era la única fábrica que estaba funcionando, que quedó en funcionamiento. Fueron 4 días de lucha, ¿no? Del 1 al 4 de mayo. El 4 de mayo termina en este lugar que se llamó, paren que lo voy a buscar porque en Haymarket Square, que es como la plaza, ¿no? Es como un lugar público. Haymarket. Claro, como un gran mercado. Un gran mercado, ¿no? Una plaza del mercado sería, ¿no? Ahí finaliza. Empieza el 1 de mayo, son 200.000 personas, es un montón de gente. ¿Por qué Chicago en 1886? Porque Chicago era una ciudad industrial. Entonces tenía una cantidad de obreros más alta que en otras regiones. Claro, en Estados Unidos, un país que en ese momento se estaba industrializando además. Perfecto. Fuertemente. Entonces estamos hablando del contexto de capitalismo, de una proyección, de un impacto del capitalismo muy grande, ¿no? Y Estados Unidos, Chicago era la segunda ciudad más importante de Estados Unidos en este sentido. Nueva York era la primera. Hay películas, esta película, la de Butcher, el carnicero, que está... Pandillas de Nueva York, ¿no? Esa película, efectivamente, si uno la vio, puede en esta charla que vamos a hacer, irse en esas imágenes, porque son esas imágenes de esa película, efectivamente en esa época, fines del siglo XIX. Decíamos, empieza el 1 de mayo con 200.000 personas. La policía disuelve esa marcha. El día 2 vuelven a presentarse los trabajadores en huelga. La policía ahí dispersa, ¿no? Disuelve una manifestación que se estaba produciendo en esta fábrica, que era la única que estaba funcionando en todas estas huelgas. La única que quedó funcionaba con los carneros, ¿no? Con los que conocemos como carneros, que son aquellos trabajadores que no son los de la fábrica, sino que traen trabajadores externos para que la fábrica siga funcionando. El día 3, los trabajadores esperando a los carneros se enfrentan, hay una pelea y la policía disuelve matando a los tiros, ¿no? Mueren varios, son 6 los que mueren, hay heridos y demás. Y termina confluyendo en una gran marcha en Haymarket Square, en el Gran Mercado, en la Plaza del Gran Mercado, el 4 de mayo. El 4 de mayo empezó como una jornada pacífica, en realidad, no pasó nada, no venía pasando nada, se hace un acto, está el alcalde, que dice, venía a dar como el orden y la paz y tratar de mediar. Lo que sucede en un momento
estos son los hechos, ¿no? Así como la crónica sería. Lo que sucede en un momento es un explosivo, una bomba que cae donde estaba la policía. Explota esa bomba, fallece un policía y demás, y eso abre el juego a una represión tremenda de la policía, donde, es más, no se sabe, no hay claro, hoy busqué por varios lugares, no está claro qué cantidad de muertos y heridos hubo, pero fue grande, ¿no? Con eso terminan de disolver la marcha, el 4 de mayo. Entonces el 1 de mayo es en conmemoración del inicio, sería de esta protesta, de esta marcha. Ya estaban caracterizados, digamos, estos actores, los obreros, como anarquistas, como Claro. existía, digo, en ese momento, estaban estas facciones políticas ya, o no estaban nucleados por ninguna. La primera internacional socialista es de 1864, ¿sí? Esa es la primera, se funda en Londres, ¿no? Ahí había sindicalistas ingleses, anarquistas, socialistas, franceses, italianos republicanos. Lo que proponían era la organización política del proletariado, ¿no? Ahí estaban, pensemos en personajes históricos que estaban en esa primera internacional, como por ejemplo Marx, como Engels, como Bakunin, ¿no? Del anarquismo. Así que ya en 1864 la primera internacional socialista se funda. Así que sí, efectivamente, digamos, ¿no? Eran trabajadores nucleados bajo sindicatos anarquistas socialistas, ¿no? Que era la fuerza política sindical, digamos, que reunía a los trabajadores, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las... ¿Cómo se utilizan? Un dato de color. En la mayoría de los países, la Segunda Internacional, después de esta jornada de lucha y demás de 1886, la Segunda Internacional, que es de 1889, o sea que 3 años después del 1 de mayo en Chicago, lo que hace es declarar, se establece para toda la mayoría de los países, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista en la Segunda Internacional, que el 1 de mayo pase a ser el Día de los Trabajadores, ¿sí? La Segunda Internacional, fundada en 1889, propone el 1 de mayo como el Día de los Trabajadores, como el Día Internacional. Esto quería hacer como digresión, Seba, perdón. Bien. En la mayoría de los países, estamos hablando de países europeos, ¿no? Sobre todo. Pensemos en lugares donde el capitalismo desarrollaba las capacidades de producción, donde hubiera fábricas, donde necesitara obreros y demás, ¿no? Pensemos en nuestro país, la industria es incipiente al principio del siglo XX. Recién fines del siglo XIX, principio del siglo XX es la incipiente industria. Esto es anterior, estamos hablando de 20 años antes. Entonces en la mayoría de los países el 1 de mayo a partir de 1889 se propone como el Día de los Trabajadores. Menos en, esto te quería decir, que no llegó nunca, perdón, Seba, el latito de color, menos en Estados Unidos, en Canadá, digamos, en todos los países que tenían que ver con el hecho en sí, el colonialismo británico, digamos, no se festeja el 1 de mayo. ¿Por qué? Por temor justamente a rememorar, a conmemorar y a utilizar una jornada de protesta y de triunfo, si se quiere, porque finalmente las leyes laborales, ¿qué se peleaban? Las 8 horas, ¿qué se peleaban? Las mejoras salariales, ¿qué se peleaban? Digamos, mejores condiciones 8 horas de trabajo. 8 horas de... 8 horas de trabajo. 8 de recreación y 8 de descanso, ¿no? Claro, 8 de ocio y 8 de recreación, exactamente. Menos en Estados Unidos, Canadá, que es el Labor Day. El Labor Day, yo hoy lo he tomado, y esto es personalísimo, pero pareciera como que es el día del trabajador sumiso, sería, ¿no? Es como se festeja el 5 de septiembre, che, sí, es como, ¿no? Es como el antiobrero sería. Pero, el día del carnero. Claro, efectivamente en Estados Unidos y en todas las colonias británicas no se festeja el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo. Necesito, no sé si a propósito fuiste hacia adelante y pensás volver, pero marcaste 1 de mayo como el inicio de las protestas. Y ahí te quiero hacer una pregunta, porque hoy lo vinculábamos con estas reformas que proponen en cuanto a penalizar las tomas. ¿Eran protestas en la calle o era también con toma de fábrica? Es una pregunta que te hago. Después, el 4 de mayo, la explosión que terminó con la muerte de algunos efectivos. Y después viene la detención
enjuiciamiento, juicios bastante turbios, por así decirlo, y la ejecución de un grupo de trabajadores. Digo, se toma eso a partir de la ejecución, es que se toma como esta fecha. Sí, en realidad los condenados hay 5 condenados a muerte, ¿sí? Y 3 que quedan detenidos que no llegan a ser condenados a muerte de esta revuelta del 4 de mayo, ¿sí? Es más, en 1893 lo que se produce es un indulto de los 3 que habían quedado, de los 8, ¿no? 5 fueron a la horca y 3 quedaron detenidos. En 1893 hay un indulto, resultado de que el indulto es de que se constata de que fue producto de la histeria, de jurados empaquetados y de un juez parcial. Claro. ¿No? Y así que esto por ahí responde lo que me estabas preguntando, Sí, qué era de la vida de esos pobres trabajadores, digamos, ¿no? Bien. Esto sí, como para hacer una digresión, vuelvo a la digresión. Pensemos, 1886, la revuelta esta de Chicago, con los trabajadores asesinados, después estos condenados a la horca y otros quedaron presos. 1889 se declara por la Segunda Internacional el Día Mundial del Trabajador, ¿no? El Día Internacional del Trabajador. Ahora pensemos también el 8 de marzo, el Día de la Mujer, porque ¿qué pasó en el 8 de marzo de 1911? Con las textiles, ¿no? 123 mujeres calcinadas dentro de una fábrica con una puerta cerrada, ¿no? Intencional, en reclamo lo mismo, de 8 horas de trabajo y demás. Y la digresión que que se me vino ayer cuando estaba haciendo el punteíto esto es personal, cuando nos proponen volver a un modelo de país de fines del siglo XIX, ¿no? Cuando nuestro presidente nos propone volver a un país de fines del siglo XIX. Esto es fines del siglo XIX, esto que estamos diciendo, ¿no? Estamos diciendo de un capitalismo que lo que necesita es manejar absolutamente las condiciones de trabajo del obrero, sin derechos, y sobre todo esto, ¿no? Fíjense la sangre que costó y las vidas que costó poder organizar, poder concretar derechos y cuidados y justicia para el trabajador, ¿no? O sea que yo decía, cuando nos quiere llevar el mejor gobierno de la historia del país, ¿no? El gobierno de Roca, de fines del siglo XIX, de una Argentina pujante, Claro, es una Argentina... Nosotros el primer sindicato que tenemos es de 1901, ¿sí? Que es la FORA, la Federación Obrera Nacional Argentina, ¿sí? 25 de mayo de 1901. Esto funcionó más o menos hasta el 30. Después hubo una división en 1915 que se dividió en la FORA del Quinto Congreso, que era anarquista, y la FORA del Décimo Congreso, que era mayoritariamente sindicalista y también contenía socialistas, comunistas, ¿no? Pero digamos, nuestro país, 1901, la primera organización, está la FORA, primera organización sindical. Entonces, cuando nos quieren llevar, vuelvo a decir lo mismo, hacia fines del siglo XIX, es anterior a la primera organización sindical argentina, ¿no? Entonces yo, ayer cuando venía con el pibe mío para ver el recital y qué sé yo, veníamos, che, ¿qué estabas haciendo hoy? Que me vio escribiendo, no, mañana en la radio, ganas de charlar el 1 de mayo, no sé qué. Le digo, ¿vos qué pensás si te pregunto que el gobierno de hoy, si te pregunto así, ¿le gustaría que haya sindicatos o no le gustaría que haya sindicatos? Así, decime por sí o por no, digamos, ¿qué le gustaría? Entonces, Ulises 18 me dice, y no, claro, no le gustaría, ¿no? Nada, es una digresión, ¿no? Entonces, ¿qué tomamos como el 1 de mayo? ¿No? ¿Para qué se utiliza el 1 de mayo? Como todo hay que darle sentido, son hechos históricos, ¿no? Puede haber hechos históricos concretos como puede haber monumentos, ¿no? Hoy escuchaba a Daniel Santoro en un video con Saborido, y empiezan una charla entre ellos dos y empiezan estudiando, mirando el monumento al trabajo que está en Paseo Colón enfrente de la Facultad de Ingeniería. Donde se moviliza el 1 de mayo. Claro. Justamente. Entonces, si alguno se quiere tomar el trabajo de mirar de qué se trata ese monumento, son un montón de personas empujando como una gran roca, como que están empujando con unas sogas algo, ¿no? Y si uno presta atención, esto decía Santoro, que es un artista plástico, ¿no? Lo tienen a Santoro. Sí, claro. Decía, fíjense adelante, hay 3 niños, ¿no?
Entonces decía, hay tres niños, es más, están todos con las piernas trabadas, o sea, y atrás hay como personas en movimientos así medio como eclécticos, ¿no? Como en emociones raras, ¿no? Pero los que están tirando y los que la están pasando mal son los pibes. Entonces decía, ¿qué es ese monumento? Es lo que uno enuncia del monumento, es lo que uno dice de ese monumento, lo que termina de construir y de armar simbólicamente qué es ese monumento. ¿Se entiende lo que quiero decir? El enunciado de lo que es, de lo que significa ese monumento, termina de construir la idea de lo que se quiere conmemorar, ¿no? Entonces de ahí Santoro decía, bueno, el peronismo, a diferencia por ahí del social, digo, ningún orden de izquierda va a querer, porque si uno mira ese monumento sería para que no sea el trabajo infantil, en contra del trabajo infantil tendría que decir, en vez de monumento al trabajo, ¿no? Dice, claro, porque hay 3 niños tirando de la soga. Además decía, enfrente de la Facultad de Ingeniería no se les ocurrió poner ni siquiera una rueda, porque es una gran cosa que están tirando, creo que es una piedra, no sé qué es que están tirando, ¿no? Bueno, entonces el peronismo lo que hace, o lo que hizo, como para conmemorar el 1 de mayo, es una cuestión festiva, ¿no? Hay una cuestión más de lo festivo, si se quiere, una cuestión más de el obrero a partir del peronismo lo que hace es festejar de que tiene trabajo, ¿no? Entonces los monumentos o las conmemoraciones por ahí tienen más que ver con una ritualística festiva. Estamos muy conversándolo, pero me quedo con eso que dijiste vos, festejar que tiene trabajo o festejar su condición de trabajador. Me parece que son dos condiciones y que hoy día también están un poco en debate. Digo, ¿es que tengo trabajo o es mi condición de trabajador? Bueno, claro. Si no tengo la respuesta, ¿no? Es para pensarlo, digamos, ¿no? Pero es... festejo que tengo trabajo más allá de todas las penas que tengo por tener trabajo, o festejo mi condición de trabajador, digamos, ¿no? De ser partícipe de una vida mejor sería, ¿no? Ahí claro. También, y pensando en el peronismo, además, el trabajador, el movimiento obrero, o el trabajador, como lo venían... pasa a ser la columna también vertebral de un movimiento político, digo. Entonces, también ahí me gusta eso de celebrarse como trabajador también, claro. Porque es celebrarse como sujeto histórico y ahí político, está. Sobre perfecto, todas las cosas. Qué bien los compañeros acá de Facu. Sí, lo estamos viendo ahí en YouTube. Ahí se ve. Claro, bueno, esos son los nenes, ¿ves? Adelante hay niños. O sea que si uno mirara eso sería en contra del trabajo infantil. Permítame corregirme, no es donde se hace la movilización de la CGT del 1 de mayo, no es a este monumento. Entendí que sí, que hace un mes inclusive había... Bueno. Sí, ahí en el Paseo Colón. De última nos corregirán, si hay alguno que lo tenga más claro, nos podrá corregir. ¿Qué nos convoca hoy, 1 de mayo 2024? Digamos, ¿no? Nosotros tenemos una convocatoria a movilizar y efectivamente cerramos, Eli, ¿no? Cuando damos vuelta en eso. Sí. No, pero si esto es, ¿qué es lo que... ¿Cómo vamos a utilizar el 1 de mayo? Digamos, ¿no? Se puede utilizar de distintas maneras según lo que se necesite conmemorar, reclamar, digamos, es un día de lucha, ¿no? Puede ser un día de lucha festivo también, claro, pero es un día para estar en la calle, es un día para defender los derechos conquistados a sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Porque ninguna conquista de los trabajadores fue gratis, así que bueno, la historia argentina tiene infinidad de luchas épicas, ¿no? La Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, ni hablar de la última dictadura militar, ¿no? Lo que pasó con el movimiento obrero, y así infinidad de luchas, ¿no? Así que, bueno, nada, que nos encuentre el 1 de mayo en la calle, unidos como parece que todo indica que va a suceder. Bueno, ya el profe Mogiano, su columna ha vuelto a calzarse la corbata y el saco con los parches en los codos. Eso es lo que va. Ese, ¿no? Nunca tuve saco. Vamos a buscarlo. Si quieren podemos hacer una colecta en saco. Y con eso ya podemos... Me parece que, bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero que cierra con muy bien con el programa de hoy y con esta invitación también a que movilicen todos nuestros afiliadas y quienes así lo deseen, quienes tengan ganas, 1 de mayo a Capital Federal. Nos quedó sin lugar en el programa y ya le estamos cerrando con esto y dándole
el paso a los compañeros que ya están por acá dando vueltas, que nos siguen el programa de la CTA. Nos quedó fuera el canal de Magdalena. Mañana hay una movilización también, donde va a estar los 3 intendentes de la región, donde va a estar el gobernador, donde que va a girar justamente en función de la soberanía como idea, ¿no? Como lucha política. El canal de Magdalena también particularmente como una obra a la que se quiere reactivar. Nos quedó afuera el programa porque teníamos un montón de cosas. Seguramente lo retomaremos la próxima y a lo largo de este año en los sucesivos programas. Los próximos 4 años los vamos a estar discutiendo. Es un tema que está ahí pendiente. Hemos hecho el programa hoy, Rodrigo.